Os damos la bienvenida, las gracias por venir hoy y llenar otra vez la sala. Nos vamos acercando al final del ciclo. De hecho, hoy iba a ser la última cita con Belén, pero ya sabéis que por contingencias tendremos otra nueva cita, la última, la semana que viene. Hoy tenemos la inmensa alegría de tener a Belén Gopegui aquí, a quien yo admiro y quiero mucho. Incluso no te lo he contado, pero he soñado contigo esta noche pasada. Luego te lo contaré. Belén es una autora que podríamos calificar de clásica contemporánea porque ya es parte de la literatura española. No se puede entender la ficción y la narrativa de las dos últimas décadas sin hablar de ella. Tiene una carrera larga, brillante, preciosa, yo diría que llena de belleza y de talento. Debutó en 1993 con La escala de los mapas, que es una novela que yo particularmente adoro. Y desde entonces nos ha dado 12 novelas, si no me equivoco, entre ellas Tocarnos la cara, Lo real, el lado frío de la cama, de Saussure Punk, hasta la última, que es de 2017, hablando de ficción, que es Quédate este día y esta noche conmigo. Desde toda esa narrativa ha ido desplegando un mapa afectivo, social, laboral, político, íntimo y una voz propia imprescindible. También Belén ha participado en la escritura de guiones cinematográficos, de películas como La suerte dormida o El principio de Arquímedes. También ha trabajado el ensayo con un libro que a mí me parece maravilloso y clarividente, que se titula Rompiendo algo, escrito sobre literatura y política. Y en 2019 tu último libro publicado es el bellísimo Ella pisó la luna, que es una miniatura emocionante, que fue originalmente una conferencia y que es una crónica sobre tu madre, Margarita Durán Suárez, y para mí uno de los textos más logrados y más bellos sobre todas estas renuncias y estos pesos que las mujeres van yendo sobre sus mochilas en el reconocimiento de sus carreras, de los cuidados familiares, etc., ¿no? También es un libro sobre el amor, porque es una declaración de amor. Bueno, Belén, tú has puesto a tu título, a la conferencia, un título precioso. Quiero continuar contigo desde aquí. Y yo desde aquí te digo que yo contigo desde aquí al infinito también, que te queremos un montón, que muchas gracias por venir y que te damos un aplauso. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Me pongo de pie porque mi potencia de voz no es extraordinaria y entonces cuando leo de pie creo que llega mejor. Este ciclo está siendo para mí, pero creo que no solo para mí, Este ciclo está siendo para mí, pero creo que no solo para mí, un don y uno de esos entrelazamientos que a veces suceden. La última vez que estuve en Catacrack, Nerea me regaló la novela Cómo debería ser una persona, de Sheila Heti. Subrayé algunos fragmentos. Uno dice: ninguna civilización futura conocerá nunca nuestro secreto, el secreto de nuestra existencia compartida. Voy a colocar esto. Este ciclo se parece a habitar en una civilización particular, compuesta por las personas que asistís, las escritoras abordadas, las que han intervenido, Nerea, Carolina, Catacrack. El secreto se prolonga en la escucha a través de la red, constituye un hito enorme y a la vez tan pequeño como un fragmento de mica brillante entre la tierra. En un texto de 1981, Adrienne Rich se mostraba preocupada por, cito, el nivel de asentimiento ritual que se concede a nuestro lenguaje poético, asentimiento sin credibilidad. En este ciclo algo se cierra y algo se abre, porque aunque vuelvan los momentos de asentimiento sin credibilidad, ya no tendrán sobre qué sostenerse. La hacker Margarita Padilla, citada por la escritora Carolina León, dijo: lo que pasa no despasa. Este ciclo no despasa. Lo afirmo sin idealismo, pues tengo grabada a fuego las palabras de Simone Weil, evocadas también por Adrienne Rich.
Nada es más cruel con respecto al pasado que el lugar común según el cual la fuerza es incapaz de destruir los valores espirituales. En virtud de esa opinión, se niega que las civilizaciones borradas por la violencia hayan existido jamás, y se puede hacer sin temer el desmentido de los muertos, de las muertas. Así se mata una segunda vez aquello que ha perecido. Nosotras sabemos bien de lo que es capaz la violencia. Sabemos que nunca estaremos todas, faltarán las asesinadas y tantas más que no pudieron madurar ni florecer. Por eso seguimos atentas, alerta, trabajando, para no retroceder y para afirmar cada paso dado. Pero hay acontecimientos que no despasan, no al menos en el tiempo de nuestras vidas. Un ciclo como este no despasa, muestra que estamos ya en otra parte. En 1971, Rich cita una carta donde Virginia Woolf cuenta que procuró mantener su personalidad fuera del ensayo Un cuarto propio, para conseguir el, diríamos, asentimiento del jurado cultural masculino, que ese jurado la tomara en serio. Escribe Woolf: «Qué particulares son siempre las mujeres», dirán ellos restregándose las manos con alegría. «Casi los puedo escuchar a medida que escribo». Hoy aquí ese tiempo pasó. Dice Rich: «Uno de los obstáculos culturales más serios que encuentra cualquier escritora es la tendencia a escribir cada trabajo feminista como si saliera de la nada, como si cada una de nosotras no hubiera vivido, pensado y trabajado con un pasado histórico y un presente contextual. Esta es una de las formas por medio de la cual se ha hecho aparecer el trabajo y el pensamiento de las mujeres como esporádico, errante, huérfano de cualquier tradición propia. Pero ya sabemos de dónde venimos. Por fin, la discusión sobre el canon literario empieza a situarse en otra parte. El canon fue un salón de rancia tapicería, moqueta tupida, un salón que jamás tuvo en cuenta tampoco a quienes construyeron sus muebles y sus cimientos. En algún momento pareció que determinadas mujeres podrían pasar a ese salón y cumplir los rituales. Rich proponía superar la historia compensatoria, que añade nombres, pero no llega a cuestionar, cito, las estructuras intelectuales y políticas que es necesario desafiar. Lo diré de otro modo. No basta con que hagan un hueco algunas mujeres en ese salón dieciochesco construido según criterios de los que a menudo disentimos. Además, hay demasiado talento como para encerrarlo entre cuatro paredes. Nos interesan todas aquellas obras que pueden cumplir una función en el camino de acceder, Rich de nuevo, a nuestra propia experiencia imaginativa y a la de otras gentes. Claro que somos capaces de establecer distinciones, análisis y valoraciones, pero no necesitamos bancos de terciopelo ni criterios cortos de miras. Sino un espacio nuevo, acaso parecido a una plaza, como dice la canción, todo el día en la calle y en la plazuela, tomando el aire. He dividido lo que sigue en tres partes, que introduciré con un breve fragmento de vídeo. La primera, que está aquí, ¿quién? Lo voy a proyectar porque, bueno, este título que ha elegido Nerea, pues a las ateas nos crea una cierta contradicción, ¿no? Pero la canción que voy a proyectar tiene que ver con lo humanas que son nuestras diosas y con lo humanas que es también con la humana que es también nuestra relación con ellas. Ah, socorro, esto no es cosa mía. Vuelvo. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. En vez de amarte menos, te quiero mucho más. ¿Quién es Adrienne Rich?
A veces diré Edrien o a veces Adrián, según me salga, da igual. Es nuestra poeta. Leo su poema Delta. Si has creído que este escombro es mi pasado, hurgando en él para vender fragmentos, entérate de que hace ya tiempo me mudé, más hondo, al centro de la cuestión. Si crees que puedes agarrarme, piensa otra vez. Mi historia fluye en más de una dirección, un delta que surge del cauce con sus 5 dedos extendidos. Parece una advertencia, pero también una invitación. En todo caso, el poema propone cautela. Ninguna vida se atrapa con unos cuantos momentos y citas. Desde esta conciencia les ofrezco ahora eso, unos cuantos momentos y citas, insuficientes, ciertos. Adrienne Rich es la mujer de 22 años cuyo primer libro de poemas, Un cambio de mundo, recibe el premio Yale para jóvenes poetas y cuyo prólogo del consagrado Oden, miembro del jurado, dice así, escuchen con atención porque está hablando de poemas. Se visten con pulcritud y modestia, hablan en voz baja pero no murmuran, respetan a sus mayores pero no se acobardan ante ellos. Este era Oden, que hizo cosas muy buenas, pero esto no fue lo mejor. Es la mujer casada que a los 30 años, madre de 3 hijos, sin tiempo para apenas nada más, anota en su diario. Mis hijos me causan el sufrimiento más exquisito que haya experimentado alguna vez. Se trata del sufrimiento de la ambivalencia, la alternativa mortal entre el rencor amargo y los nervios de punta y la gratificación plena de felicidad y ternura. Es la poeta que a los 34 años, con su libro Instantáneas de una nuera, da un pistoletazo en la tradición poética y la abre a otras heroínas, interpela directamente a las voces que parecían incuestionables, enlaza otras visiones, otros silencios y estrella una tradición contra la pared. Es la joven descrita por Sylvia Plath como pequeña, redonda y rechoncha, todo pelo negro corto y vibrante, grandes ojos negros, luminosos y un paraguas rojo tulipán. Honesta, rosada, franca, incluso obstinada. Algunos hechos biográficos en la vida de Rich devendrán a su modo el negativo de los hechos en la vida de Plath. El matrimonio de Rich entra en crisis, Rich abandona la casa familiar y a los pocos meses, en 1970, su marido se suicida con un tiro en el bosque. Es quien en 1972... A ver, es que voy a ver si dejo esto. Si no lo tengo que destapar cada vez. Rich es quien en 1972 titula uno de sus poemas, De una sobreviviente, y dice, como todos los demás, nos creíamos especiales. Unos años después escribe, la mujer que apreciaba su sufrimiento ha muerto. Yo soy su descendiente. Amo la piel cicatrizada que de ella heredé. Pero quiero continuar contigo desde aquí, luchando contra la tentación de hacer carrera del dolor. En un prólogo dice de sí misma, esta mujer, ahora en sus 50 años, aún escribiendo, aún aprendiendo qué significa todo lo anterior y qué significa ser no solo mujer, sino además ciudadana de la más poderosa y peligrosa de las naciones, ciudadana de la más poderosa y peligrosa de las naciones. El aprendizaje de la artesanía poética ha sido mucho más fácil que saber qué hacer con todo ello, con los poderes, las tentaciones, los privilegios, las posibles decepciones y con las armas de doble filo del lenguaje. En 1963 decide fijar cada texto con su fecha de composición. Más tarde, en una entrevista, declara, empecé a poner fechas porque sentía que estaba en un proceso. Era una forma de decir, estos son etapas a lo largo del camino. Siguió fechándolos hasta su muerte. Es la autora de numerosos textos de intervención, cito de Sangre, Pan y Poesía. La mayor parte de este libro existe porque se pidió para una reseña, un artículo, un discurso. Doy las gracias a quienes me proporcionaron la oportunidad de desarrollar mis ideas sobre el papel y el foro, como en este caso, para presentarlas.
Lo mismo podría aplicarse al resto de sus libros en prosa, a excepción del ensayo Nacemos de mujer, donde aborda la maternidad como experiencia y como institución. Según ella misma cuenta, el libro fue alabado y atacado por lo que se consideró su extraño enfoque, testimonio personal mezclado con investigación y teoría derivada de ambos. A continuación comenta algo que quizá tenga hoy bastante actualidad. Recientemente he sentido que la tesis del movimiento de liberación de las mujeres de finales de los años 60, de que lo personal es político, tesis que ayudó a dar origen a este libro, está siendo cubierta por una elisión New Age, la de lo personal por lo personal mismo, como si lo personal es bueno, se hubiera convertido en el corolario olvidado de la tesis inicial. Es quien escribe, recogiendo a los niños en las escuelas, sentadas en las reuniones de padres y maestras, colocando a los niños cansados en los carritos del supermercado, corriendo a casa para hacer la cena, lavar, cuidar de los hijos después del trabajo de cada día, luchando a fin de lograr escuelas decentes para sus niños, esperando los cheques de ayuda mientras el dueño amenaza con el desahucio. Si viéramos las fantasías de las madres, los sueños y las experiencias imaginarias, contemplaríamos la encarnación de la furia, la tragedia, la sobrecargada energía del amor y la desesperación. Veríamos la maquinaria de la violencia institucional destrozar la experiencia de la maternidad. Es la poeta y conferenciante que llena auditorios allí donde va. La autora de 21 poemas de amor, pequeño opúsculo, gran réplica implícita al poemario nerudiano, y cito ahora a la poeta y traductora de Rich, Miriam Diocárez, mucho más que simplemente poemas de amor a una mujer, como desearían algunos críticos oficiales. Con este poemario se declara públicamente lesbiana en 1976, a los 47 años. Del poema primero. Nadie nos ha imaginado. Queremos vivir como árboles llameantes sicomoros en el aire sulfúrico, moteados de marcas, floreciendo con exuberancia, nuestra pasión animal enraizada en la ciudad. Del 12. Esto fuimos e intentamos amar así, y estas son las fuerzas que se habían alineado contra nosotras, y estas son las fuerzas que habíamos alineado dentro y contra nosotras y desde dentro. En 1978 encabeza su libro El sueño de un lenguaje común con estos versos de H.D., la poeta tratada aquí por Luna Miguel. Voy a donde amo y soy amada, hacia la nieve. Voy a las cosas que amo sin pensamiento alguno de dolor o de pena. En 1984, en Apuntes para una política de la posición, escribe: si algo hemos aprendido es que ese siempre, las mujeres siempre, oculta lo que realmente necesitamos saber, cuándo, dónde y bajo qué condiciones ha sido cierta esa afirmación. En 1997, por su desacuerdo con la política de la administración Clinton, rechaza la Medalla Nacional de las Artes en una carta pública en donde dice: no hay una fórmula simple que relacione el arte con la justicia, pero sé que el arte, en mi caso el arte de la poesía, no significa nada si simplemente decora la mesa para el poder que lo mantiene rehén. A los 67 años, en el poema Cartas a una joven poeta, al otro lado las cartas de Rilke a un joven poeta, escribe: verás, con todo mi miedo estoy aquí contigo, intentando mostrar lo que es mantenerse firme, lo que es moverse. A los 77 años, a diferencia de lo que contaba Elizabeth Duval de Iris Murdoch, sin juzgar, solo son hechos, mantiene sus convicciones políticas y en una de sus últimas intervenciones públicas menciona la conocida frase de Shelley: los poetas y los filósofos son los legisladores no reconocidos del mundo, y precisa, no sin humor. Shelley no dijo: los poetas son los decoradores de interiores no reconocidos del mundo. Muere a los 82 años. Sus últimas décadas las pasó viviendo con la novelista jamaicana Michelle Cliff.
Muere asediada por la artritis que padecía desde su juventud. Del poema Canción. Si estoy sola, debe ser la soledad de despertar primero, de respirar el primer soplo de aire frío del alba sobre la ciudad, de ser la que está despierta en una casa envuelta en sueño. Si estoy sola, es con la firmeza del bote helado en la costa, en la última luz roja del año, que sabe lo que es, que sabe que no es hielo, ni lodo, ni luz invernal, sino madera con el don de arder. Fotos. He titulado esta parte Chismorreo porque, al decir de un antropólogo inglés, el cotilleo tal vez merezca su mala prensa, pero al mismo tiempo cohesiona las sociedades, si bien quizá no en su forma maliciosa contemporánea. Introduzco así esta parte porque tuve mis dudas. Había leído bastante sobre Rich y algunos asuntos podían entrar en el ámbito del cotilleo. ¿Debía abordarlos? Rich no desligó la vida de la obra, de la materialidad concreta, pero al mismo tiempo había declarado: yo he ido creando personajes como podrían hacerlo el novelista o el autor teatral, y en más de una ocasión mencionó la claustrofobia que le producía lo que ella llamaba el yo restringido. Lorrie Moore, en un texto del libro A ver qué se puede hacer, al que llegó también por la conferencia de Nuria Lavari, acude a una imagen sencilla. La relación entre un escritor y su propia vida es similar a la de un cocinero con una alacena. Lo que el cocinero hace con lo que está en la alacena no es equivalente a lo que está en la alacena. A mi modo de ver, a menudo las biografías se parecen a ponernos delante botes de especias caducadas, harina, platos vacíos. Recordemos además que muchas veces el cocinero no guarda las cosas en la alacena. Todo ello muy poco indicativo de lo que se cocinó después. En vez de alacena podríamos decir un almacén de ladrillos y piedras. Bien poco dicen de los recintos construidos. ¿Por qué acudir, pongamos, a esta frase dicha por su hermana o su amigo sobre Rich cuando ya había muerto y era una poeta reconocida, y no a lo que pensaron y nunca sabremos en su momento? Es arbitrario y siempre inseguro. Hechas estas salvedades, hay tres cuestiones de la biografía de Rich que considero adecuado abordar ahora, quizá porque el chismorreo forma parte de la vida impura, imperfecta, estremecida, la única que conocemos. Se trata de su marido, su relación con Susan Sontag y su relación con el movimiento trans. En Nacemos de Mujer, Rich comenta su impresión de haber defraudado las expectativas paternas y maternas, curiosamente de forma delegada, por, entre otros motivos, haberse casado con un divorciado. Me llamó la atención lo de divorciado, pues ni en las notas sobre Rich ni en las que hay sobre su marido, Alfred Conrad, profesor de economía de Harvard, se menciona su matrimonio. En todas ellas se menciona su matrimonio con Rich como si hubiera sido el único. Y que fuera el segundo puede ser relevante en la medida en que una posible culpa sobrevuele ante el suicidio de Conrad tras el abandono de Rich. En la biografía titulada El poder de Rich, este primer matrimonio sí aparece. Conrad se había casado con Annette Sturm, alumna brillante graduada después en Harvard, pero pronto Sturm tuvo lo que entonces se llamó un episodio maníaco-depresivo y la internaron por temporadas en varios hospitales, en uno de los cuales, pero esto ya es mitomanía, parece ser que pudo coincidir con Sylvia Plath.
Conrad empezó su relación con Rich cuando aún estaba casado. Más tarde se divorció de Sturm, quien seguía con sus crisis, para casarse con Rich. La biógrafa comenta que Rich, cito, no se preocupó por el agudo sufrimiento de Annette Sturm. Creo que es difícil saber cómo vivió Rich aquella historia a sus 23 años. Valga, en todo caso, el final de un poema escrito 2 años después de la muerte de Conrad y que quizá no tenga nada que ver. Se llama Traducciones. Comienzo a imaginar a esa mujer haciendo cosas, revolviendo el arroz, planchando una falda, mecanografiando un texto hasta la madrugada, tratando de llamar desde una cabina. En el cuarto de un hombre, el teléfono suena sin que conteste y lo oye diciéndole a alguien, no importa, se cansará. Lo oye contándole la historia a la hermana, que se vuelve enemiga y que a su tiempo iniciará su propio camino hacia el dolor, ignorando el hecho de que ese camino de sufrimiento es compartido, innecesario y político. Paso ahora al debate público que mantuvieron Susan Sontag y Adrienne Rich. Hay también cotilleo que contaré al final, pero me interesa sobre todo el debate porque es precioso. Tiene lugar en la prensa y ambas se tratan de forma dura y con ingenio, también con respeto y seriedad. Lo voy a condensar para comentarlo luego. Sontag había escrito una reseña del libro de fotografías de Leni Riefenstahl, la realizadora y propagandista del nazismo, donde, entre otras cosas, atribuía al feminismo una parte de la responsabilidad en la rehabilitación de su figura. Las feministas, decía Sontag, sentirían una punzada al tener que sacrificar a la única mujer que hizo películas que todo el mundo reconoce como de primera calidad. Rich interviene para precisar que no podía atribuirse ni mucho menos al movimiento feminista en su conjunto esa recuperación. Después, en lo que más debió de doler a Sontag, dice que la reseña le ha llevado a reconsiderar un texto anterior de Sontag, el titulado El tercer mundo de la mujer. En su momento le pareció brillante, pero ahora se plantea si no es, cito, más un ejercicio intelectual que la expresión de una realidad sentida, la suya propia, interpretada por una mente aguda. Por último, lamenta que Sontag no sea capaz de percibir el fascismo a la luz de la historia patriarcal, que muestra cómo las primeras personas convertidas en cosas son siempre las mujeres, y cómo se atribuye supuestas cualidades femeninas, negativas entre paréntesis, a todo grupo dominado, como excusa para la dominación. Sontag reacciona con contundencia, en un texto que duplica la extensión del de Rich. Declara su admiración por Rich como poeta. Luego señala el peligro de utilizar el patriarcado como explicación monista de todos los problemas y se centra particularmente en la expresión realidad sentida para atribuir a Rich una supuesta, supuesta es mío, luego lo explicaré, una supuesta tendencia a oponer mente y emoción. Se declara ardiente defensora del ejercicio intelectual y dice que quiere que su texto sea juzgado como un argumento, no como expresión de nada, incluidos sus más sinceros sentimientos. El debate es en cierto modo divertido por las fintas, amagos de golpes y trampas que se tienden la una a la otra, pero además me parece precioso porque nos permite asistir a ese momento en que la razón se mueve hacia adelante. Y es que, a mi modo de ver, el resultado de la discusión no está en el marcador de una o de otra, está fuera de campo. Está en las chispas que hace brotar, en la fricción de los argumentos y en la luz que se enciende después. Así, primero me inclino por la posición de Sontag. Si la razón nos permite compartir los criterios, entendernos y avanzar, ¿cómo estar en contra de ella? ¿Cómo no querer tener a nuestro lado a alguien que, a la manera de Sontag, no teme apoyar las virtudes normativas del intelecto? ¿Cómo no sentir cierto recelo ante esa eternidad de tópicos que oponen emoción a razón, expresión a conocimiento? ¿Y cómo no colocarse junto a quien se niega a que haya una causa única de los problemas, sea esta la que sea? Pues Sontag propone, en cambio, hacer una serie de cuidadosas distinciones.
Sin embargo, encuentro a la vez una razón indiscutible en el lado de Rich. Para empezar, también ella establece distinciones, y no con menos, sino con el mismo o más cuidado. En concreto lo hace cuando escoge las palabras de la frase destinada al trabajo de Sontag. Recordemos: más un ejercicio intelectual que la expresión de una realidad sentida, la suya propia, interpretada por una mente aguda. Sontag, a mi entender, trampea, porque con esa frase Rich no está oponiendo el ejercicio intelectual a la emoción, ni tampoco a la expresión de los sentimientos. Lo que Rich contrapone, estimo, es una clase de ejercicio intelectual que acepta las convenciones establecidas por quienes tienen el poder. Lo contrapone a un ejercicio intelectual que se enfrenta a esas convenciones, no desde el mero sentimiento, sino desde la realidad sentida, y sobre esa realidad Rich espera que se apliquen todas las herramientas del ejercicio intelectual. Por eso pide una mente aguda y un acto de interpretación. Hace bien Sontag en querer que la razón no sea solo personal, pues eso nos llevaría a un repliegue individualista del pensamiento. Y hace bien Rich en dar a entender que la razón está transida de lenguaje y poder. Porque no basta para hablar de la razón con el típico ejemplo del teorema de Pitágoras, ante el cual quien lo observa dibujado en una pizarra asiente, sea emigrante, proletaria, canadiense o ciclista. No basta, porque cuando la razón convoca ideas y conceptos, aparece la historia, aparece la posición y su otro lado, la imposición. Son realidades sentidas, movilizadas en los hechos e interpretadas por mentes agudas, las que han desmentido, por ejemplo, afirmaciones erróneas de la razón sobre la supuesta condición inferior de las personas dominadas. Al mismo tiempo, si se trabaja solo con realidades sentidas, solo desde la propia posición, sin imaginar y representarse intelectualmente las posiciones ajenas, no se puede razonar, pues la razón es, de algún modo, la ración del pensamiento, el procedimiento por el cual el pensamiento se distribuye para que podamos establecer criterios compartidos. Por todo eso, a mi entender, el debate no se resuelve inclinándose por una u otra, sino en el vértice en que nos deposita la intersección de ambas, y que no es, por cierto, la equidistancia ni el todo vale, sino la síntesis de nuevos elementos. A continuación, cotilleo puro y duro. ¿Quién era la destinataria de los 21 poemas de amor de Rich, publicados un año después del debate en cuestión? Según afirma su biógrafa, era Lili Engler, psiquiatra y terapeuta de Rich por aquel entonces, y que no quiso darse a conocer, pues ello, además de afectar a su vida personal, habría puesto en riesgo en su profesión, y la relación de ellas terminó luego. ¿Quién había sido antes amante de Lili Engler? Sí, Susan Sontag. ¿Tuvo esto algo que ver? ¿Fue un detonante? ¿En el debate afectó al tono en que se hablaron? No me importa. El debate está ahí, es vivificador, en estos tiempos bastante, vamos a decir, empanados. Hay constancia de que meses después Rich escribió a Sontag diciéndole, cito, que su mente le había interesado durante muchos años y que el debate no debía separarlas. Al parecer quedaron y se acostaron con mentes y cuerpos. Si bien esto lo dice en la biografía una fuente que no quiere ser identificada. Dejemos, pues, que los versos, y no las fuentes no identificadas, agradezcan el debate, porque fue lo opuesto a lo que Rich criticaba irónicamente y nosotras con ellas en un fragmento de Instantáneas de una nuera. No más suspiros, señoras, el tiempo es masculino, y en sus copas brinda por las bellas. Absortas en sus galanterías, escuchamos las exageradas alabanzas de nuestras mediocridades. La indolencia se interpreta como abnegación, el descuido en el pensar se denomina intuición. Fue, por el contrario, algo semejante a estos versos. Y ahora, mientras lees estos poemas, tú, cuyos ojos y manos amo, tú, cuyos ojos y boca amo, tú, cuyas palabras e ideas amo, no creas que intentaba exponer una causa o armar un decorado.
Intenté escuchar la voz pública de nuestra época. Intenté examinar nuestro espacio público lo mejor que pude. Intenté recordar y permanecer fiel a los detalles, observar con precisión cómo se movía el aire y dónde se detenían las manecillas del reloj, y quién estaba a cargo de las definiciones, y quién se quedó soportándolas. Pasemos al movimiento trans. Poco después de la muerte de Rich, la mujer trans Jennifer Boylan escribe un artículo en donde cuenta que en una entonces reciente lectura de poemas de Rich, alguien dijo: puede que haya sido una gran poeta, pero también hizo daño a las personas transexuales. Ayudó a Janice Raymond a escribir El imperio transexual, un libro que sigue oprimiendo a los hombres y mujeres trans de todo el mundo. Boylan dice que el hecho de que Raymond agradeciera a Rich por su estímulo constante en ese libro complicó su proceso de duelo. Al mismo tiempo, menciona cómo la poesía de Rich estuvo presente en su vida. Cito fragmentos del artículo. Una de las mechas de deseo, expresión tomada de un poema de Rich, que encendió para mí su obra fue la esperanza de vivir una vida auténtica. La obra de Rich inspiró y criticó simultáneamente esa esperanza. Y sin embargo, sigo preguntándome si es justo juzgar a un artista por una sola de sus declaraciones. Seguramente no era la única entre las feministas de la segunda ola que sentía una sensación de incertidumbre en torno a la vida de las personas trans. Prefiero celebrar la pasión de Rich por el lenguaje, el feminismo y el cambio social, en lugar de insistir en su contribución a un libro anticuado que, por supuesto, ni siquiera escribió ella. Si Adrienne Rich no conocía las palabras que me proporcionarían consuelo a mí y a lectoras como yo, aún así escribió los poemas que me permitieron encontrar ese lenguaje para mí. Vine a explorar el naufragio, dijo en su poema más famoso. Las palabras son propósitos, las palabras son mapas. Vine a ver el daño causado y los tesoros que prevalecen. Hasta aquí el artículo de Boylan. En 2019, la editorial Traficantes de Sueño reedita el libro Nacemos de Mujer, durante mucho tiempo inencontrable en español, y le añade una introducción serena y atenta de Carolina León, titulada, citando a Rich, Presunciones que no han sido examinadas. León aborda allí lo que describiremos como la dificultad para definir y definirse en términos que aún no estaban muy disponibles. Acudo para terminar a unos versos de Rich del libro, para terminar esta parte, del libro Una paciencia salvaje me ha traído hasta aquí. ¿Cómo puedo dejar de amar tu lucidez y tu furia? ¿Cómo puedo darte todos tus derechos, obtener valentía de tu valentía, honrar tu exacto legado tal cual es y reconocer, además, que no es suficiente? La tercera parte la voy a introducir ahora. Con nosotras tu cuerpo vivirá en mí, tierno, delicado, tu forma de hacer el amor, como la fronda semi-enroscada del helecho en espiral en los bosques recién bañados por el sol, tus viajeros y generosos muslos entre los cuales mi rostro entero se hunde una y otra vez, la inocencia y sabiduría del lugar que mi lengua ha encontrado ahí, la viva, insaciable danza de tus pezones en mi boca, tu forma de tocar, firme, protectora, investigándome, tu lengua fuerte y tus finos dedos, llegando donde te estuve esperando por años, en mi rosa, húmeda cueva. Pase lo que pase, esto es. Bueno, la persona que lee este poema, que no sé si en la sala se ha oído muy bien, pero es uno de los poemas, de los 21 poemas de amor, el más erótico quizá. No sé quién es, lo he encontrado en Vimeo y me gustaba esto, ¿no? Me gustaba alguien que no sé quién es, ni tiene un nombre público, digamos, haciendo suyo un poema de Rich y leyéndolo en público, ¿no? Creo que forma parte también de lo que es Rich hoy todavía.
Voy a plantear ahora 3 cuestiones que me sugieren la lectura de la obra de Rich para continuar con ella desde aquí. Su posible voluntarismo, su peculiar sentido del humor y mi gratitud. En una entrevista, Rich afirma: «Yo no hacía poesía desde las teorías, escribía desde la necesidad de abrir y hacer visible lo que era oscuro e impronunciable. Siempre me sorprende cuando la gente escribe sobre mi obra como si yo luchara por los no privilegiados o los oprimidos, como una especie de misión. Escribo desde una absoluta y profunda necesidad, como respuesta a mi ubicación en el tiempo y en el espacio, intentando hallar un lenguaje equivalente». Diría que esta contestación se origina en la idea de que aquellos actos que no proceden de la necesidad pudieran no ser más que un manojo de buenas intenciones, un manojo débil, dependiente del estado de ánimo y voluntarista. Sin embargo, es innegable que hay, a lo largo de toda su obra, tanto en prosa como en verso, una voluntad a la que podríamos denominar de 1000 maneras, pero que camina en una misma dirección, rebelde, moral o ética según quien la califique, marxista, feminista, una voluntad de no ceder, no resignarse, no aceptar cuanto limita y cercena las aptitudes humanas, y cito, imaginar y mantener horizontes más amplios y derribarlos yendo hacia la noche. Al mismo tiempo, Rich sabe, y lo ha escrito, que todo privilegio es ignorante en su esencia. En su obra encontramos ese movimiento pendular entre la duda sobre si es legítimo pretender salvar a otras personas y la duda sobre si es legítimo permanecer siquiera por omisión aferrada al propio privilegio. A mi juicio, el lugar que Rich construyó, el punto de apoyo que nos sigue brindando hoy y que en ningún caso puede ser acusado de voluntarismo, es su lucha por desarmar a la ignorancia, por no dejar espacio al mal que se hace por desconocimiento, a la justicia que no avanza porque no se sabe cómo hacerla avanzar. Leo el fragmento 5 del Tiempo norteamericano. Imagina que quieres escribir sobre una mujer que entreteje el pelo de otra mujer, dejando que cuelgue, o con cuentas y conchas, en trenzas de 3 cabos, o como filas de granos. Mejor sería que supieras el grosor, la largura, el modelo. ¿Por qué decide trenzarse el pelo? ¿Cómo se lo hacen? ¿En qué país sucede? ¿Qué más sucede en ese país? Tienes que saber esas cosas. En otro momento, Rich recuerda que el feminismo que ella había abrazado, en ese feminismo había miedo, cito, a que al centrarnos en la clase, léase marxismo, pudiéramos ocultar el género y la raza, a que el género, feminismo, pudiera ocultar la raza y la clase, a mirar la historia y ver el gran tachón anulando cada sucesiva lección de justicia para que el conocimiento colectivo no pudiera acumularse. Porque el motivo apremiante de esta sociedad excesiva era y es: no hay suficiente espacio, sustento, validación, hoy diríamos reconocimiento, para todos. La ignorancia contra la que Rich lucha nos obliga a, en lugar de competir por el espacio, el sustento, el reconocimiento, preguntar si es verdad que no lo hay para todas las personas, concluir que no es verdad y entonces averiguar qué hace que parezca que no hay suficiente. No se trata de voluntarismo, pienso, sino de que los conocimientos no se pierdan, las batallas no se repitan desde la nada. Se trata de que luchemos contra el engaño y la limitación del pensamiento. La segunda cuestión que voy a mencionar es el humor. Había y sigue habiendo tanta urgencia que a veces los textos de Rich no dan descanso, apremian, son muy serios. ¿Tenía Rich sentido del humor? Una primera lectura parece indicar que no, o que no mucho. Sin embargo, dada la vida que tuvo y las cosas que hizo, pienso que es imposible que careciera de él. Hay que ser bastante poco solemne con respecto a una misma para dejar atrás una y otra vez los caminos asignados y gratos al poder, para darles esquinazo y recomenzar. Por otro lado, conviene tener presente que el humor no es uno solo y que a lo largo de la historia a menudo se ha puesto al servicio del poderoso.
el humor como forma de recordar lo que el poder quiere que se haga y que no se haga, humoristas útiles para publicitar los valores dominantes y decir hasta dónde se puede llegar en según qué asuntos. Humor que pongamos en otra época, pero hoy sucede de otras maneras, al castigar los cuernos, al mismo tiempo y muy convenientemente para el orden establecido, ataba aún más a las mujeres. Pienso en cambio en el otro humor, el necesario, el que nos protege de la solemnidad, el que surge de comprender que cada persona es a la vez valiosísima y apenas nada, cito a Rich, una porción pequeña y persistente de un fenómeno más grande. De esta conciencia surge en la compasión común, muy distinta de la lástima originada en un sentimiento de superioridad, y la risa. Y me digo, tal como la procesión va por dentro, a veces el sentido del humor también va por dentro, y a veces aflora, leve, un poco como al pasar en sus textos. Menciono ahora 3 de esos momentos donde lo serio se aparta y que me hacen gracia, son sutiles, pero los cito. Del poema Negociaciones. Algún día, si es que ese día llega, volveremos atrás y leeremos de nuevo los poemas y manifiestos que tanta irritación mutua nos ocasionaron, y te diré, pero si lo escribiste para que yo te lo tachara, y tú me dirás que me leías siempre, incluso cuando me odiabas. También este inciso sobre Freud de 5 palabras en un texto en prosa, porque me la imagino sonriendo al escribirlo. Cito, la propia obra de Freud sugiere, y aquí el inciso, aunque no a él mismo, luego sigue la frase, que la familia patriarcal ha sido una fuente de desorden psíquico. Y me gusta imaginarla escribiendo su ensayo sobre Emily Dickinson, tan sorprendida y cada vez más impetuosa en la línea de la conferencia de Aisa de la Cruz. Rich no da crédito a que puedan haber reducido a semejante poeta inmensa a ser, cito, una señorita con una lechuguilla de encaje blanco. ¿Cómo pueden haberla encasillado en versos de petirrojos y abejitas? Nada contra los petirrojos y las abejas, sí contra los encasillamientos. Veo a Rich calentándose cada vez más, consignando el orgullo, la furia, las armas letales enmascaradas y a la vista que hay en los poemas de Dickinson, tanta vida volcánica parpadeando en la noche, tanto estilo sísmico esperándonos. Y la veo feliz de poder titular su ensayo, El Vesubio en casa, la potencia de Emily Dickinson. La tercera y última cuestión que mencionaré es la gratitud. No solo por sus búsquedas, su precisión y lo que quiero entender por belleza. Gratitud también por la contemporaneidad de entonces, por dar algunas batallas que no tenían el glamour de lo universal o de lo eterno, y menos mal, hemos de decir, pues ella, junto con otros millones de personas, luchando a lo largo de la historia, han conseguido que algunos problemas ya no sean eternos ni universales. Gracias por hablar de la existencia lesbiana, de la heterosexualidad obligatoria, de la raza. Yo nací en una zona para gente blanca de un hospital que separaba a las parturientas negras de las blancas y a las criaturas negras de las blancas en la sala cuna, como también separaba los cadáveres negros de los blancos. Gracias por escribir. Todo arte es político respecto a quién se le ha permitido crearlo, qué lo hizo nacer, cómo y por qué entró en el canon y por qué lo seguimos analizando. Gracias por contarnos esto. Es difícil mirar retrospectivamente a los límites de mi comprensión de hace un año, de hace 5 años. ¿Cómo miraba sin ver? ¿Cómo oía sin escuchar? Por este fragmento de tu cartografía del silencio. El lenguaje no lo puede todo. Anótalo con tiza en las paredes de los mausoleos donde yacen los poetas muertos. Si el poema pudiera transformarse a voluntad del poeta en una cosa, un ala de mármol al descubierto, una cabeza en alto, radiante de rocío. Gracias por la expresión densidad metafórica y por estos versos entre tantos de buceando hacia el naufragio. Hay una escalera. La escalera está siempre ahí, colgando, inocente, junto a la goleta. Quienes la hemos usado sabemos para qué sirve. María José Barrera, del colectivo de prostitutas de Sevilla,
pidió hace poco a una amiga, entre cuyos muchos saberes está la dinámica de grupos, que acudiera a dinamitizarlas. La expresión me parece perfecta y se la dedico ahora a Adrienne Rich. Gracias por dinamitizarme, gracias por dinamitizarnos. Voy a hacer un pequeño experimento. Leeré parte de un poema suyo que ha sido interpretado de varios modos, pues pudiera estar hablando de una adicción, del parto, del feminismo, de la poesía. Lo leeré como si hablara de lo que para algunas personas ha supuesto o nos ha supuesto la lectura de Rich. Anotaciones finales. No te llevará apenas tiempo, te ocupará el corazón, como cuando se ocupa una ciudad, como cuando una cama se ocupa, te ocupará todo el cuerpo. No va a ser fácil. Nos entras sin que podamos ofrecer resistencia. Entras en quienes nunca quisimos ofrecer resistencia. Te llevas trozos nuestros a lugares nunca previstos. Te alejas con pedazos de nuestras vidas. Será un momento. Te hará falta todo el aliento. No va a ser fácil. Se convertirá en tu voluntad. Termino con un fragmento de su poema Una larga conversación, donde Rich escribe a partir de un tema de Brassens. Esto es para ti, esta cancioncilla sin mucho estilo, porque cayó tu sonrisa como una hoja roja entre mis lágrimas, en los años aquellos de niebla, cuando me diste sin más un atillo de leña para hacer fuego, cuando todo mi cuerpo estaba helado. También tú, Rich, nos diste ese atillo de leña para hacer fuego, y de noche, entre nuestras lágrimas, cayó tu sonrisa como una hoja roja. Muchísimas gracias. Me puedo quedar aquí yo, ¿no? Y no me tengo que ir tan lejos. ¿Sabes? Ah, bueno, que me he puesto muy cerca. No, al revés, que no me quería ir tan lejos. No sé, ahora sí. Bueno, ha sido una conferencia fantástica. Yo creo que tiene que ser la segunda que se edite en libro, ¿no? Porque ha sido maravillosa. Yo no sé si, bueno, vamos a dar paso, como siempre, a las preguntas y comentarios de las personas que estáis aquí. Si os animáis. Como siempre cuesta un poco, yo siempre introduzco alguna cosa. Yo te quería preguntar, Belén, ¿por qué crees, o igual es mi sensación, quiero decir que igual me ha pasado a mí, no es algo colectivo, que Adrienne Rich para toda una generación parecía no existir. Es decir, yo que soy muy lectora y tengo muchas amigas lectoras, en fin, y pertenezco, digamos, a cierta clase de personas que consumimos mucha literatura, yo he llegado muy tarde, o sea, es decir, yo si no hubiera sido por Sexto Piso no tenía la figura de Adrienne Rich como muy en la cabeza, ¿no? ¿Por qué crees que, o sea, no sé si tú puedes darme una explicación a esto sobre si ha habido ciertos silenciamientos a determinadas poetas, que esto siempre ocurre, o pensadoras de una generación, o por determinado sesgo político, no lo sé, o si estoy equivocada, pero creo que hay algo de esto en determinadas autoras, al margen de las canónicas como Sontag, ¿no? Yo creo que hay toda una serie de autoras enormes que nos están llegando, afortunadamente ahora sí, pero bueno, no, ya me has entendido la pregunta, que me enrollo mucho. Sí, así, es que no sé cómo no, sí, me lo pongo así me oís, ¿no? Sí, vale. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, y de hecho yo cuando yo llegué a través del ensayo por Nacemos de Mujer, bueno, había llegado primero por una antología inencontrable en Visor, que ahora se ha reeditado ampliada y que la recomiendo muchísimo, que es bueno, y la verdad es que ahora hay bastantes cosas y las recomiendo todas, porque esta es, la traductora es Miriam Llocaret, que es además una poeta muy buena, pero también hay una antología en Renacimiento muy buena, de María Soledad Sánchez, y está el libro, un libro en El Vaso Roto, en la editorial El Vaso Roto, el de Rescate a Medianoche, o sea que la poesía se va recuperando.
Y luego los libros de ensayo también, porque ha publicado Capitán Swing los ensayos esenciales. Pero yo cuando quise buscar el de Nacemos de Mujer me lo tuvieron que pasar como de contrabando, porque era inencontrable y todavía Internet no existía casi, con lo cual ahora lo puedes descargar de alguna forma. Ahora, por ejemplo, hay Oscuros Campos de la República, que es un libro también muy bueno, que ojalá alguien lo edite, pero sí que se puede encontrar en Internet y traducido, ¿no? Luego, sus textos en inglés están casi todos accesibles, porque hay un archivo donde casi todos se pueden encontrar, pero entonces, por ejemplo, Sangre, Pan y Poesía es una edición de Icaria que... O sea, había libros sueltos, pero no, la figura no existía. Y yo creo que sí que tiene mucho que ver. O sea, no fue una figura cómoda, nunca lo fue. Y aunque le dieron premios, bueno, yo no he contado ni la 10ª parte. O sea, para mí hacer esta conferencia ha sido cortar y llorar de todo lo que dejaba de decir, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a ella le dieron el Premio Nacional de Poesía y acudió a recogerlo junto con Audre Lorde y Alice Walker, ¿no? Como diciendo, porque había varias candidatas y diciendo que no les parecía bien eso de competir entre ellas, que no había ninguna que mereciera más que otra y que además ella se sentía una mujer florero ahí con ese premio y pues para eso, ¿sabes? O sea, como que ella nunca dejó de resaltar que, bueno, pues esto, que incluso el reconocimiento era un reconocimiento de lo que ella detestaba, que era esta figura de la mujer cuota, ¿no? Que es un poco, yo creo, el papel que a veces, queriendo sin querer, cumplió Sontag, ¿no? O sea, pues sí, te reconozco, pero eres amiga nuestra y no nos vas a traicionar, ¿no? Y creo que en parte es por eso, en parte, bueno, también es porque a veces pues el mundo editorial, pues eso no se acompaña y luego de repente converge, ¿no? Y ahora... Pero bueno, también creo que tiene muchísimo que ver el feminismo, ¿no? O sea, que ahora estamos recobrando obras y textos que hace años nadie se sentía ni siquiera con derecho a exigir que estuvieran, ¿no? Sí, María José. ¿Podemos pasar el micrófono igual? ¿Te importa? Vale, porque así para el streaming, yo luego si no lo reproduzco fatal, ya sabes. Vale, eso. Primero agradecerte que me ha encantado, muchísimas gracias. Y luego, cuando has repasado la biografía de Adrienne Rich, has comentado que, sobre todo al final de su vida, en su muerte, que padecía de artritis reumatoide o alguna enfermedad reumatológica grave. Y sí que es verdad que a mí me ha llamado un poco la atención porque igual de primeras la obra de Adrienne Rich no me llama la atención que hable sobre el cuerpo o sobre la enfermedad específicamente. Tal vez tú conoces alguna referencia. Igual no se la conoce con lo que más sobre eso, ¿no? No se cita mucho. Bueno, sobre el cuerpo sí que habla, pero sobre su enfermedad habla. Lo que pasa es que habla como de manera no directa y plena, ¿no? Sino pues a veces cuenta, estoy en el hospital, veo tal, y es un poema que empieza reflexionando y te ha dicho que está en el hospital, ¿no? O a veces te cuenta porque tuvo una operación muy complicada de la columna y te habla del dolor. Sí que lo menciona. Lo que pasa es que no es un tema, digamos, que se centre en él, o sea, no tiene, que yo sepa, un libro centrado en eso, pero sí que tiene bastantes poemas. Lo que pasa es que están muy salteados y a veces eso, son como muy discretos, ¿no? Yo es que he ido apuntando cosas súper poéticas que has dicho. Al principio hablabas del sufrimiento de la ambivalencia. ¿Podrías extenderte un poco en esto que me ha parecido interesante? No sé si tiene que ver con las digresiones propias de la escritura o a qué te referías, si podías desarrollarlo un poco más. Bueno, en ese caso era una cita de Rich de sus diarios. Y ella en ese caso está hablando de la maternidad, ¿no? Porque luego en Cólera, o sea, en Nacemos de Mujer,
uno de los capítulos lo titula Cólera y ternura, que también fue sigue siendo incluso hoy, algo revolucionario, o sea, utilizar esas dos palabras al hablar de la maternidad. Y ahora ya hemos leído muchas cosas, pero en ese momento era una absoluta herejía, ¿no? Y digamos que esos diarios, ella lo que va contando es que porque además de una pareja muy tradicional, donde ella es la única que cuida de los niños, está en casa y ella lo que quiere es escribir, y además ella ya era poeta cuando empieza a tener hijos. Entonces, pues eso, tiene esas contradicciones de qué hago yo aquí, que no me dejan tiempo para nada, por qué me chillan, y al mismo tiempo, también la felicidad que le puedan producir, pero como que se niega a negar ese otro lado, ¿no? Ese otro lado. Y yo creo que es de las primeras personas que lo hace en un texto público, además ensayístico, ¿no? Que no sea, pues una experiencia ficcional que puedes pensar que es una cosa de alguien, sino que ella lo intenta generalizar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Por favor, preguntad algo, porque hay que seguir escuchando a Belén, sea como sea. Andrea, ya te apelo directamente. No sé, perdona. Toma. Un segundito, Andrea. Vale. Es verdad. Yo creo que se complementa mucho, porque los ensayos, es que a mí me gusta tanto todo que me cuesta, no os diría renunciar a una cosa por la otra, ¿no? Pero sí que se complementa porque los ensayos son, eso, lo que os decía, son serios, son muy constantes, por así decir, acabas el ensayo y si no te ha convencido, es muy raro, pero si no te ha convencido, tú lo que quieres es argumentar, o sea, son muy dialécticos, ¿no? Mientras que los poemas pues son eso, son muy buenos. Es una pena, claro, tenerlos que leer traducidos, porque ella sabía mucho de prosodia, sabía mucho de ritmo, y aunque son poemas en prosa, están muy cuidados, ¿no? Luego además ella también tradujo, y por ejemplo tradujo a unos poetas árabes, entonces tiene estos gazales que traducidos pues pierden todo su ritmo, ¿no? Pero que respetan formas de otras tradiciones, ¿no? Y yo creo que hay que leer las dos cosas, Quizá el libro de pretexto sea bueno para empezar, el de Sueño de un lenguaje común, ¿no? Porque es un libro entero, y lo otro que hay casi todos son antologías, excepto este de Rescate a medianoche, pero este ya es de su poesía más militante, no militante, sino más política, y a lo mejor, depende de los intereses, pues en los otros libros hay de todo, ¿no? O sea, por supuesto que toda poesía es política, pero digamos que en este Rescate a medianoche todos los temas también lo son, mientras que en los otros aborda temas diferentes, ¿no? Pero además, los ensayos esenciales es que es un libro muy, muy grueso, que es maravilloso, pero que a lo mejor no hace falta empezar por ahí, sino está sobre Mentiras, secretos y silencios, que está publicado por Horas y Horas, y yo creo que para mí es uno de sus mejores libros, y es muy buena entrada, porque tiene el ensayo sobre Dickinson, un ensayo precioso sobre Jane Austen, también tiene ensayos más políticos sobre la educación de las mujeres, o sobre, no sé, muchos, porque luego hay también uno pequeñito que se llama El Artes de lo posible, que ese es mucho más finito, pero yo creo que para empezar empezaría por sobre Mentiras, secretos y silencios, y el del Sueño de un lenguaje común. Y luego cualquiera de las antologías, tanto la de Visor como la de Renacimiento, las dos son muy buenas. Bueno, hay una pregunta ahí al fondo. Sí, dinos.
No, es que no, yo he hecho mal al principio, no se puede pasar el micro, perdón. Perdona, María José. No te voy a contagiar, cariño. Sí, te preguntaba ella, bueno, apelaba un poco a tu faceta de guionista y luego también hacía un interesante recorrido porque es verdad que se han hecho varios biopics sobre escritoras y culminaba preguntándote si tienes algún plan en ese sentido, tú por ahí con algo de cine planeado. No, creo que te refieres a una cosa en concreto, ¿no? ¿A una directora en concreto o no? Bueno. No sé, no ¿Sabes tengo... algo? Cuéntanos. Hubo ahí un proyecto, pero había que armar muchas voluntades diferentes y al final no hemos acabado encontrándonos. No sé si te referías a eso, pero de momento lo hemos aplazado porque una de las personas no podía y en principio no tengo nada de cine en la cabeza. Muchas gracias por el interés, pero... Bueno, pues yo creo que vamos a terminar. Recordaros que la semana que viene es el final del ciclo, por lo menos este año. Ojalá que haya otro el año que viene. Así que tendremos un poquito de drama y un poco de fiesta. Gracias por venir. Gracias, Belén, de verdad. Y gracias a vosotras.